Del mismo modo que a los ingleses se les debe la creación de las reglas del fútbol en 1863 y la difusión de este deporte en todo el mundo a través de sus empresas de infraestructura, en especial las relacionadas con la industria del ferrocarril y otras estrategias expansionistas que tenían los británicos dependiendo para qué lado del mundo rumbearan. A los franceses se les debe la organización del fútbol a nivel internacional, siendo estos los impulsores y creadores en 1904 de la FIFA junto con otras 6 federaciones europeas. Los franceses también estuvieron involucrados en el desarrollo de los torneos internacionales a nivel de selecciones que comenzaron a darse de manera incipiente y algo errática a partir de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 y que se consolidaron definitivamente tras la Primera Guerra Mundial en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, donde se generaron 2 verdaderos campeonatos mundiales de fútbol. Como vimos en el capítulo dedicado al Mundial de 1930, Francia también estuvo involucrado en la organización y en el impulso de un torneo independiente a los Juegos Olímpicos que comenzó en 1930. Los franceses han estado involucrados a la historia del fútbol desde su organización, aportando ideas, dirigentes y también talento dentro de la cancha. Este país que estuvo esperando desde 1930 la oportunidad de ser el mejor de todos, le llegó el turno en el 16º Campeonato del Mundo, ese que organizó en su casa y que es el protagonista del video de hoy. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre les digo, se agradece el me gusta a este video, los comentarios debajo del mismo, por supuesto, la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube. Francia logró ser el organizador del Mundial del 98 en el Congreso de FIFA al ganarle la votación final a Marruecos, que seguía insistiendo con ser sede de un Mundial, y de esa manera los franceses por segunda vez en su historia se quedaron con la organización de este evento. Es el tercer país que tiene la oportunidad de organizar un mundial 2 veces, México en el 70 y en el 86, Italia en el 34 y en 1990, los franceses también lo habían organizado en 1938. Están todos los videos disponibles de cada uno de esos mundiales que los invito a ver si todavía no lo han hecho. Además de agradecerle a todos los que han ido colaborando con comentarios y con sugerencias a la hora de hacer este tipo de videos. La verdad, muchas gracias a todos. Este torneo trajo innovaciones en cuanto a la organización, al formato, a ciertas infraestructuras. Y digamos que es el puntapié inicial a estos campeonatos del mundo del siglo XXI, donde el espectáculo televisivo comienza a tener una importancia real, donde las infraestructuras a nivel de estadios también empiezan a tener un peso más allá de ser estadios majestuosos, sino que el tipo de tecnología aplicada también comienza a interesar a la hora de poder construir nuevas infraestructuras para la Copa del Mundo. Antes era el Estadio Grande, el majestuoso, el Estadio Centenario, el Maracaná o estadio más grande del mundo, el Estadio Azteca, no sé. Otro tipo de infraestructuras que difieren mucho de las que empezaremos a ver a partir de este Campeonato del Mundo de Francia en 1998, que en realidad construyó un único estadio. Los otros 9 fueron reformados y ampliados para la ocasión. El estadio Saint-Denis, ubicado en las afueras de París, en realidad se llama Stade de France, empezó con esas innovaciones de estadios multifunción, y no solamente porque se puede hacer un concierto o distintos espectáculos con la estructura fija, como pasa en la inmensa mayoría de los estadios del mundo, sino que permite el movimiento de las tribunas, el cambio del tipo de superficies a la hora de hacer espectáculos tanto deportivos o eventos musicales, por ejemplo. Entonces comenzamos un cambio también en ese sentido a nivel de infraestructuras deportivas, que bueno, hoy en día ya con lo que hemos visto en el Mundial de Qatar estamos llegando a cuestiones un poquito superiores, participando arquitectos de firmas internacionales que también van sumando a lo que son las presentaciones de las distintas sedes de la Copa del Mundo.
Decía que habían innovaciones como por ejemplo el aumento de la cantidad de participantes, por ejemplo cambios en el formato del campeonato del mundo, no solamente en la fase de grupos, sino también la introducción del gol de oro, ese del mete gol gana en el alargue, tanto a partir de octavos de final. Y este campeonato, que es uno de los que tuvo mayor cantidad de goles, en realidad fue el mayor hasta ese momento, nos entregó partidos muy interesantes y algunas historias para contar que van mucho más allá de los protagonistas reales de los que llegan a instancias finales de Copa del Mundo habitualmente. Como les decía, Francia tuvo su segunda oportunidad de organizar un campeonato del mundo donde aparecieron 32 participantes, a diferencia de los 24 que habíamos tenido en los 4 mundiales anteriores. 5 selecciones fueron las que dijeron presente por primera vez: Croacia, Japón, Sudáfrica, Jamaica y la selección de la República Federal de Yugoslavia. Ahora después voy a explicar un poquito de tanto Croacia, Sudáfrica como Yugoslavia, algo de contexto. Chile y Paraguay volvieron a la Copa del Mundo desde España 82 y México 1986, y lamentablemente mi querida selección uruguaya volvió a quedar afuera de una Copa del Mundo, en este caso por segunda vez consecutiva. Futix fue la mascota del Mundial tricolor, la pelota oficial del torneo, y la Copa de la Vida interpretada por Ricky Martin fue la primera canción oficial cantada por un artista de nivel internacional, cosa que empezará a suceder a partir de este momento. El formato cambia obviamente, hay más selecciones. 8 grupos de 4 equipos, clasificarán solamente los 2 primeros, se termina aquello de los mejores terceros y van a instancias de octavos, cuartos, semifinal y final, como ya conocemos, con la inclusión del gol de oro, es decir, en el alargue mete gol gana. Duro para quedar afuera de esa manera. En la fase de grupos, las selecciones quedaron divididas de esta manera. En el grupo A, Brasil, Escocia, Noruega, Marruecos. En el B, Italia, Austria, Chile y Camerún. En el C, Francia, Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita. España, Bulgaria, Paraguay y Nigeria en el grupo D, Holanda, Bélgica, México y Corea del Sur en el grupo E, Alemania, Yugoslavia, Estados Unidos e Irán, mire qué grupo este, el F, Inglaterra, Rumania, Colombia, Túnez, el G. Argentina, bien don Julio con las bolillas frías, le tocó los 3 debutantes, Jamaica, Japón y la selección de Croacia. Don Julio tenía influencia todavía por aquellos tiempos y se daban estas cosas extrañísimas en la fase de grupo. Brasil fue el que dio el puntapié inicial al Campeonato del Mundo el 10 de junio en Saint-Denis. Le ganaron a los escoceses por 2-1. Con un partido medio sufridito, ganaron con un gol en contra de los escoceses aquel partido de Brasil. Y bueno, de esa manera se comenzaba a encaminar a disputar la final de esta Copa del Mundo. Tenía un equipazo Brasil en ese año 1998. Brasil, que era el campeón de América después de la Copa América de Bolivia 1997. Y sigue en esa maldición del campeón de América. El que gana el campeonato de América no sale campeón del mundo. Vamos a ver si Argentina en esta edición 2022 rompe con el maleficio, como Brasil y Alemania rompieron con el de campeón del mundo que no ganaba en los partidos inaugurales de estos campeonatos. Algunas aclaraciones respecto a los equipos debutantes de este mundial. Está por allí Yugoslavia, y les agradezco a algunos de ustedes que me contestaron la pregunta que les hice en el video pasado respecto a ese jugador que jugó con 3 selecciones en 3 mundiales diferentes, Dejan Stankovic, que va a participar en este mundial con la República Federal de Yugoslavia, que es distinta a la que participó en el mundial, por ejemplo, de Italia en 1990 y otros tantos anteriormente, que era la República Federal Socialista de Yugoslavia. De hecho, una de las repúblicas o una de las naciones o pueblos que integraban aquella Yugoslavia era Croacia, que hoy día es una república independiente, ya participando en este mundial por primera vez. Y esta República Federal de Yugoslavia era integrada por Serbia y Montenegro, país que se mantuvo unido hasta el año 2003, cuando dejó de denominarse Yugoslavia, pasó a llamarse Serbia y Montenegro, y se dio el caso curioso que la selección de Serbia y Montenegro clasificó al Campeonato del Mundo de Alemania 2006, y cuando participó del Mundial, ese país ya no existía porque los dos se habían dividido en Serbia y en Montenegro. El otro caso también particular es el de Sudáfrica, que aparece por primera vez en una Copa del Mundo. La FIFA le había suspendido la
la afiliación debido al apartheid. Bueno, una vez liberado Mandela, vuelto al inicio de la transición a la normalidad en Sudáfrica, se le levantó la sanción y los sudafricanos tuvieron la posibilidad de clasificar a través de las eliminatorias y participar en este campeonato del mundo. Sudáfrica es uno de los primeros afiliados a la FIFA. Les conté al principio del video que fueron 7 los primeros afiliados. Y Sudáfrica fue una de las primeras naciones que tenía en aquellos momentos influencia británica en su organización del fútbol. Bueno, fue uno de los primeros afiliados fuera de Europa a la FIFA y lamentablemente, debido a los sucesos históricos conocidos, no tuvo la posibilidad, tuvo el impedimento de estar suspendido de varias cosas, en este caso del fútbol, debido al apartheid que se vivía en aquel país. Cerrado el paréntesis de las explicaciones de alguna de las selecciones debutantes en este campeonato del mundo, vamos a la fase de grupo donde se dieron resultados más o menos lógicos de los esperables. Y dentro de esos partidos, más allá de que hubo partidos emocionantes y que definieron cosas en los últimos momentos, hubo uno en especial entre dos países que no se jugaban nada más que el orgullo propio. Escribieron una de esas páginas de las Copas del Mundo que quedan para el recuerdo y que ni siquiera fue entre dos selecciones que clasificaron a los octavos de final, y que lo vamos a ver en este resumen de la fase de grupos. Antes de ir a la fase de grupos, quiero preguntarles a ustedes qué formato de mundial les gusta. El de 24, el de 48, el de 16, el de 32... fase de grupos, el de los grupos más otros grupos después, como el de Argentina 78 o el de Alemania 74 o el de los triangulares de España 82. ¿Cuál es el mejor formato? ¿Cuál es el número ideal de participantes en una Copa del Mundo? Me gustaría que lo dejaran por allí en la zona de comentarios y les agradecería mucho esa participación en este caso. Vamos a la fase de grupos a repasar. He cambiado un poquito el formato. En el video pasado me fui al diablo con el tiempo y no quiero extenderme tanto esta vez. 65 minutos, les agradezco a los valientes que entraron a aquel video. No me quería perder la oportunidad de explicar algunas anécdotas de las selecciones sudamericanas, pero se me fue el tiempo. Y bueno, está. Es lo que pasa cuando uno hace las cosas sin saber o sin planificar como corresponde. Bueno, son cosas que iré aprendiendo con el tiempo. Cuando uno no sabe, le cuesta más trabajo hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras tanto, siempre agradecido con el apoyo de ustedes. En la fase de grupos inició con el grupo de Brasil, que ganó cómodamente con 6 puntos, ahí antes de que se vaya el grupo de Brasil, que inició cómodamente con 6 puntos sobre Noruega, que fue la gran sorpresa de este campeonato, que le ganó a Brasil y le impidió a Marruecos clasificar a la segunda fase. Los noruegos le ganaron a Brasil en la última fecha 2-1, con 2 goles en los últimos 10 minutos, cuando Brasil había empezado ganando el partido. Esta selección brasileña, que contaba con la dirección técnica de Mario Lobo Zagallo, que había sido asistente técnico en el campeonato del mundo anterior, que tenía buena base de los jugadores del campeonato pasado. Zagallo, campeón del mundo como técnico en 1970 y como jugador en el 58 y el 62. Una verdadera leyenda de la historia de la Copa del Mundo, y contaba con jugadores. Ahí tenemos en la foto de los futbolistas que participaron en la final. Tafarel, estaba por allí Rivaldo, Cafú, que hacía su primera participación constante en una Copa del Mundo, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Bebeto, Leonardo, Dunga. Bueno, eso fue César Sampaio, el que está al lado de Tafarel, Aldair y Junior Bañano, por las dudas. Esos son los 11 de Brasil en esa imagen. Un equipazo con el que contaba Brasil y que fue a participar en esta Copa del Mundo. Ronaldo, lamentablemente, uno de los protagonistas de la final de manera negativa, pero eso es algo que iremos viendo al final de este video, justamente cuando repasemos el último partido con Francia. Los brasileños clasificaron primeros a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, y en el otro grupo con el que se iban a cruzar, Italia lo ganó con 7 puntos y Chile clasificó con 3 empates. ¿Se acuerdan que en el primer mundial que les dije, que en el mundial anterior que les dije, bueno, que con 3 puntos ya en los de 32 era difícil clasificar y qué sé yo? Bueno, Chile lo hizo y con 3 empates. Esos 3 empates son un poco mentirosos. Desde mi punto de vista, Chile hizo más que para empatar 3 partidos.
no supo defender, tenía un gran ataque con Salas y Zamorano, pero no supo defender los partidos o terminar de cerrarlos y terminó perdiendo puntos en los últimos minutos, lo que lo terminó perjudicando en este caso para poder avanzar, por ejemplo, primero sobre Italia, cosa que se pudo haber dado. Fue un buen Mundial de Chile pese al pobre puntaje y la rápida eliminación en octavos. Austria y Camerún se quedaron afuera. Una de las grandes figuras o las dos grandes figuras de la selección chilena dirigida por el uruguayo Nelson Acosta eran estos dos, Marcelo Salas y Bambam Zamorano, que hacían goles de todos colores. Este es el gol de Sierra en el partido con Camerún, un golazo realmente. Y estos dos grupos, el A y el B, se cruzaron en octavos. Brasil iba a jugar contra Chile, Noruega le tocó el cruce contra los italianos. En el grupo C, que correspondió al grupo de Francia, los franceses ganaron caminando este grupo 9 puntos más 8, los daneses segundos lejos, Sudáfrica y Arabia afuera. El árbitro mexicano Arturo Bricio, el mismo que expulsó a Marco Antonio Echeverri en la inauguración del Mundial de Estados Unidos, que le metí cualquier nombre el momento que lo dije, expulsó a Zinedine Zidane ante un pisotón a un jugador de la selección de Arabia Saudita. Dice el propio Arturo Bricio, contó después que se dio cuenta que era Zidane después de que había dado la tarjeta roja, se quería hacer un pozo y esconderse ahí adentro de la cancha. Y también, según dicen, esto ya es parte de mitología, no dirigió la final del Mundial por esa expulsión a Zizou en el segundo partido de la Copa del Mundo. Bueno, cosa que pasan. Al otro que expulsaron, pero por haber perdido 4-0 este partido, fue el técnico brasileño, Carlos Alberto Parreira, que fue despedido por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita y terminó dirigiendo a alguien, un asistente, un árabe, porque Parreira va para fora, rapaz, de ser campeón del mundo en 1994 a dirigir a Arabia Saudita en 1998. Parreira, la quiere toda también. En el grupo D, la gran selección paraguaya logró clasificar. Ahí está mal el puntaje de España y de Bulgaria, sepan disculpar. Los españoles quedaron afuera con 3 puntos en este campeonato del mundo. Perdió España de una manera insólita en el partido con Nigeria por un error de Andoni Zubizarreta que permitió el tercer gol de Nigeria, y allí fue el descalabro de los españoles, que no salieron del 0-0 con Paraguay, que había metido un 0-0 con Bulgaria. Los paraguayos no le ganabas, pero 0-0 siempre garantizado, al menos uno en cualquiera de los campeonatos. Con ese cuadro paraguayo yo iba a cualquier campeonato y me tenía fe, porque la verdad emocionaba verlo jugar. Le ganaron 3-1 a Nigeria en la última fecha y de esa manera permitieron la clasificación de los paraguayos y quedaron afuera los españoles en primera ronda de la Copa del Mundo, que tenían un equipazo y se fueron decepcionados de Francia 98. Nigeria, Dinamarca, Francia, Paraguay, el cruce de octavos entre los grupos C y D. En el grupo E, que lo integró México, quedó segundo por diferencia de goles debajo de Holanda. Bélgica empató los 3 partidos y se fue a casa con 3 puntitos y saldo negativo, mientras que los coreanos todavía estaban en modo siempre salimos últimos de nuestra serie hasta que los jueces nos den una manito en nuestro propio campeonato del mundo. El Pájaro Hernández, Paco Valencia, Cuauhtémoc Blanco, las nuevas figuras de la selección mexicana que todavía contaban con García Aspe, con Jorge Campos, empataron contra los holandeses y los belgas, le ganaron a los coreanos y de esa manera se consolidaron para pasar a la segunda fase. Este grupo F es de los más particulares. Alemania y Yugoslavia definieron simplemente por el saldo de goles, empataron entre ellos. La diferencia es que los alemanes siempre te hacen algún golcito más porque ellos pueden. Pero el gran partido de este campeonato no se dio entre las selecciones europeas, sino que entre Irán y Estados Unidos en una situación de un contexto especial. Antes simplemente mencionar o destacar a Dejan Stankovic, ese jugador que hizo 2 goles contra Alemania en el empate contra los teutones y que es el único en jugar 3 campeonatos del mundo con 3 selecciones diferentes, como muy bien muchos contestaron en el video anterior de Estados Unidos 1994. Gracias de nuevo por participar en este tipo de iniciativas. Irán se enfrentó a Estados Unidos en un partido que estuvo bastante calentito desde el momento del sorteo de la Copa del Mundo, donde en la FIFA no sabían dónde meterse cuando les tocó este cruce por la fase de grupos. Y bueno, en un contexto entre los dos países, desde la crisis de los rehenes de 1979, pasando por el apoyo de Estados Unidos a Irak tras la guerra con Irán, evitando la condena en la ONU, un ambiente muy caldeado, pero todo entre los de traje y corbata.
Entre los futbolistas siempre primó la idea de nosotros vamos por la paz, no tenemos nada que ver con las decisiones de nuestros gobernantes, ni nada por el estilo. Se metió a hablar Bill Clinton, se metieron a hablar desde Irán. Para daros un ejemplo, el técnico de Irán vivía en California y la esposa era norteamericana. En la selección de Estados Unidos habían jugadores como por ejemplo Tab Ramos, que era uruguayo, y no tenía nada que ver con ese conflicto. El fútbol simplemente era el contexto de un partido que se pretendió hacer muy especial y muy tenso. Tensión que se debió en las tribunas por el tema de seguridad y cuestiones de amenazas con posibles represalias en ese partido, pero los futbolistas salieron dispuestos a dar el mensaje de estos son 90 minutos de fútbol y los problemas de los dirigentes y los políticos no son nuestros, dando este tipo de escenas de camaradería deportiva y una foto antes del partido todos juntos, o para darles a entender de que es fútbol y que le damos la elección de que podemos estar unidos sin ningún problema. Eso fue al menos el mensaje que interpreto que dieron estos futbolistas. Sin embargo, cuando pitó el árbitro suizo aquel partido, los iraníes le salieron a comer el hígado de los norteamericanos. Jugaron como si fuese el partido de su vida. Stili hizo el primer gol para Irán en aquel partido contra los norteamericanos y Madavikia hizo el segundo tan festejado en Irán como en otras partes del mundo. Los iraníes de alguna manera liberaban un poco de tensiones y le daban una alegría a su pueblo, esa alegría que querían que sucediera en un campo de fútbol. Otra vuelta en el partido, y no estoy comparando, quiero ser bien claro, en el partido cuando hablaba de Argentina con Inglaterra en México en 1986, yo le decía, la Argentina no iba a recuperar las Malvinas porque Maradona haya hecho aquellos 2 goles y Argentina ganó aquel partido. Pero la satisfacción y las cosas que se dieron, el contexto, ayudaron al clima con el que se vivió aquel juego y se festejó aquel resultado. Imagínense una guerra como la que se vivió entre Irán e Irak, o situaciones de tensión entre la revolución de los iraníes y lo que sucedió en la embajada de Estados Unidos, 2 países que estaban en tensión constante, que siguen estando en tensión constante, se enfrentaban en un partido de fútbol y obviamente en algún momento esas cosas se mezclan y termina con este tipo de festejos de los iraníes casi dando una vuelta olímpica al final del partido. Por cierto, festejo muy merecido por parte de los iraníes. Esa fue, creo que, la gran historia de la fase de grupos, que terminó con los cruces de Holanda y Yugoslavia, Alemania y México, para redondear los 6 ya cruces de octavos de final. En el grupo G, Rumania fue el ganador, hizo la diferencia en el partido con Inglaterra, que terminó segundo con 6 puntos. Colombia se quedó afuera con 3. Otra gran decepción del fútbol colombiano, que esta vuelta tampoco pasó a la fase de grupos, perdió el primer partido 1-0 con su sombra, con Rumania, y este gol de Beckham, el segundo de aquel partido con Colombia, terminó de hundir las pretensiones de los colombianos en la Copa del Mundo. Gabriel Batistuta fue la gran figura de la primera fase del Campeonato del Mundo para Argentina, convirtiendo el gol contra Japón en el primer partido. Los argentinos ganaron caminando el grupo, salvo el partido con los croatas que los complicaron un poco. Fue un paseíto por el parque, en especial el 5-0 contra la selección de Jamaica, donde el Bati hizo su segundo hat-trick en la historia de la Copa del Mundo. Otro de los mejores 9 que he visto en mi vida, Gabriel Omar Batistuta, poseedor de un tiro temible, una noción de arco, una definición espectacular. Este 9 de la selección argentina que brilló en esta Copa del Mundo. Pineda hizo el gol contra los croatas en el partido, en el último partido de la serie, donde ya se empezaba a ver al 9 del Real Madrid, a Davor Zucker, una de las figuras de este Campeonato del Mundo. Argentina-Inglaterra, Rumania-Croacia serían los cruces de octavos de final. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que fueron los partidos de cuartos y cómo llegaron a las semifinales. En esta idea de poder agilizar un poco los videos, voy a acelerar un poquito el proceso, porque ahora los torneos se están haciendo más largos, hay más partidos. Y bueno, salvo que haya algún partido de destaque, la idea es ir por lo menos mencionando para ver cómo avanzó el campeonato. Y bueno, y no estirarla tanto. El video de Estados Unidos fue lección aprendida sin lugar a dudas. Si tienen algún comentario sobre alguno de estos partidos, cómo lo vivieron, cómo los recuerdan, cómo se los contaron, bienvenido. Simplemente para hablar de la selección argentina, que tenía un cuadrazo también dirigidos por Pasarela,
que cuando arrancó a dirigir la selección argentina, ya para las eliminatorias arrancó la novela aquella del que los jugadores con el pelo corto, que esto, que el otro, porque lo había impuesto en River Plate cuando se ha iniciado, cuando ha iniciado como director técnico en aquel equipo. Pasarela decía que había un estudio, el típico estudio de la Universidad de Massachusetts, y que decía que los futbolistas perdían determinado tiempo cuando se acomodaban el pelito y qué sé yo. Él no quería vincha, no quería caravana, no quería cadenita, no quería nada. Hoy que está todo prohibido, todo eso, en aquel momento se puede jugar con cadenita, con caravana, con todo. Y bueno, y él no quería el pelo largo y provocó muchos futbolistas como Batistuta, que en alguna charla que lo he visto posterior a su retiro decía, fue como una lección de humildad. Él puso su ego y su vanidad por debajo de la causa común de la selección argentina y dijo, ¿me tengo que cortar el pelo para jugar en la selección? Vengas a tijera y me corto el pelo. Ya igual en Francia 98 habían ciertas licencias por parte del Kaiser para esta selección de Argentina. De nuevo, si hasta ahora no le diste un me gusta a este video, si me bancaste hasta acá, vamos 25 minutos, quiere decir que por lo menos me prestaste atención. Dejame un me gusta y si querés dejarme un comentario extra, se agradece y mucho. Y si lo querés compartir con algún amigo, si mirá, este está hablando de la Copa del Mundo, también se agradece, lo pones ahí por tus redes. Te agradezco mucho y si no hiciste hasta ahora, suscríbete al canal, que hay mucho más. Y si alguno tiene alguna sugerencia de otros contenidos cuando termine con esta serie de la Copa del Mundo, bienvenidos sean también. Tengo pendiente la historia del fútbol sudamericano, el repaso de las distintas federaciones, los distintos países. Así que bueno, hay mucha cosa para hablar, mucho material de aquí al futuro posterior a la Copa del Mundo. Además de hablar de Qatar 2022. Por ahí hubo un comentario que recibí a ver si iba a hablar de Brasil campeón del mundo en Qatar 2022. Vamos a ver quién gana ese campeonato. En los cruces de cuartos de final que llevaron a las semifinales, Brasil le ganó a Chile 4-1. Los dirigidos por Nelson Acosta no pudieron con los del Lobo Zagalo, mismo resultado sufrieron los nigerianos que se llevaron 4 con Dinamarca. En el cruce entre estas dos selecciones, los goles de Bebeto y el gol de Bebeto y los dos de Rivaldo fueron más que el de Jorgensen y Laudrup, y los brasileños pasaron a las semifinales ganando a la Dinamarca por 3-2. En la otra fase, en el otro grupo, el partido destacado fue el de los cuartos de final entre la Argentina y Holanda. Holanda que le ganó a Yugoslavia 2-1 su partido de octavos, y otro de los destacados de esta Copa del Mundo fue el gran partido entre Argentina e Inglaterra, que empataron 2-2 en el primer tiempo. Argentina logró empatar en los descuentos con un gol de pizarrón del Pupi Zanetti en aquel partido, de una jugada así de toques en un tiro libre. Y la selección de Argentina se fueron a los penales, gol de oro. No atacaron, obviamente jugaron a no perder. Muy pocos goles de oro vamos a tener en este campeonato del mundo, si mal no recuerdo, uno solo. Ese fue el gol de Zanetti, se fueron a los penales. Había sido expulsado David Beckham en el partido, se le agarró con el Cholo Simeone. Bueno, no se olvida más Beckham de ese partido, tuvo esa revancha en el 2002. Lechuga Roa atajó 2 penales y bueno, de esa manera los argentinos se fueron al partido de cuarto de final con Holanda. Beckham fue el villano del juego con los argentinos y el Burrito Ortega, digamos que fue el villano casi de aquel partido, es el que más recordamos del por qué Argentina perdió aquel juego. Desde mi punto de vista, Holanda fue superior en aquel partido a los argentinos, y si tenemos que buscar una excusa de por qué Argentina no logró llevar por lo menos el juego a la larga, fue que, bueno, sí, cuando expulsaron a Ortega, que había entrado para cambiar un poquito el partido con su gambeta, como le dicen los argentinos, o sus moñas o regates, como le dicen los españoles, bueno, se tuvo un entredicho con el arquero Van der Sar, le pegó un cabezazo y Van der Sar hizo el resto para que el árbitro del partido fuese y le sacara la roja directamente, en épocas donde la roja era fácil porque se estaba con esto de reprimir a la violencia. Yo creo que en un campeonato del mundo tipo 1966 al Burrito Ortega capaz que lo condecoraban después de aquel cabezazo a Van der Sar. Eso mermó definitivamente el potencial de Argentina, que terminó perdiendo. Kluivert y Bergkamp hicieron los goles. Lo que jugó Edgar Davids aquel partido fue soñado. Impresionante lo que jugó el volante de la selección holandesa que en el juego. El gol de Bergkamp que definió el juego sobre la hora del partido. Pase cruzado que la baja con un control increíble de tiro cruzado a Roa. De los mejores goles de este campeonato del mundo.
Alemania impidió a México su quinto partido, le ganó 2-1, Rumania perdió con Croacia 1-0 y los croatas le dieron una paliza, una lección de fútbol a uno de los mejores equipos de la historia de la Copa del Mundo, a los alemanes. Le ganaron 3-0, le pegaron una patada para afuera para mandarlos a su casa. Jarni Vlahovic y Davor Šuker convirtieron los 3 goles que pusieron a este equipo en las semifinales de la Copa del Mundo. Uno de los partidos o una de las series épicas de la historia de este campeonato de 1998 fue el partido entre Francia y Paraguay. Partido ganado los paraguayos con gol de Laurent Blanc, gol de oro en el alargue, en una jugada donde Laurent Blanc atropella allí en el área y define ante la salida de Chilavert. Pero yo les aseguro que ese día, no dudo que por lo menos en Uruguay, pero por lo menos en mi casa, estábamos todos hinchando por la selección paraguaya y era de esos equipos en los que uno se va haciendo hincha, más hincha todavía a medida que va pasando el partido, cuando se empieza a conmover con la entrega de aquel equipo. Allá está Chiqui Arce en el fondo de la imagen, lo que atajaba a Chilavert, lo que transmitía Ayala, lo que jugaba el Toro Acuña, lo que hacía José Saturnino Cardoso, lo que tenía el Colorado Gamarra. Tenía unos huevos bárbaros aquel equipo paraguayo, tenía algo de fútbol, le llegó a inquietar las cosas a la selección de Francia, que futbolísticamente era superior, pero jugaron con el corazón en la mano. Los paraguayos conmovieron en aquel partido y estábamos todos deseando que el árbitro pitara el final, porque estábamos todos convencidos de que si se iban a los penales, Paraguay pasaba a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Laurent Blanc se anticipó a nuestras expectativas y dejaron a los paraguas sin cuartos de final. Italia le ganó a Noruega 1-0 e italianos y franceses nos pudrieron 120 minutos hasta ir a los penales, donde los franceses, en el único partido donde perdieron puntos, lograron clasificar a las semifinales del Campeonato del Mundo. Fue increíble aquel partido entre los paraguayos y los franceses, sinceramente uno de los más emocionantes de los mundiales. Como les decía, uno se va haciendo hincha de algún equipo durante el partido y este de Paraguay era conmovedor sin lugar a dudas. Las semifinales quedaron armadas entonces en los partidos entre la selección de Francia y Croacia y Brasil con Holanda, que va a ser quien... Si hay gente que me está viendo de Paraguay, que me cuente cómo se vivió aquel juego de la selección paraguaya en aquel partido contra los franceses. Desde mi punto de vista, yo en aquel momento era un paraguayo más, básicamente, de ese fútbol en el que los uruguayos por lo menos nos sentimos identificados por esa forma de juego y de entrega que tiene, que es muy similar a la nuestra y que a veces en otras geografías no se entiende mucho y que nosotros la vivimos de esa manera, más allá de que muchas veces nos permitimos jugar al fútbol de otra forma. No digo jugar bien al fútbol, porque esto que hacía Paraguay era jugar muy bien al estilo que planteaba, hacía muy bien lo que proponía. Holanda y Brasil se enfrentaron en el partido por las semifinales, goles de Ronaldo y Kluivert en los 120 minutos. Taffarel atajó 2 penales a Cocu y Ronald de Boer y de esa manera los brasileños consiguieron el pasaje a la final de la Copa del Mundo contra los holandeses. Thuram por 2 dio vuelta el partido para los franceses, que habían empezado perdiendo con gol de Davor Šuker para los croatas, pero terminaron ganando los franceses, otro equipo Croacia en el que uno se hacía hincha en el decorrer del campeonato. No se pudo para los croatas, pero cuando ganaron este partido contra Holanda en el juego por el tercer puesto, con goles de Prosinecki y Šuker, uno se daba cuenta que el tercer puesto estaba en buenas manos, porque esta nación que había nacido hacía muy poco tiempo, de un pueblo que había estado en medio de una guerra como aquella que involucró a la disolución de Yugoslavia a mediados de los 90, muchas veces nos conmovemos con los relatos de Luka Modric, en especial tras el Mundial o durante el Mundial de Rusia 2018, y estos futbolistas vivieron en carne propia, muchos de ellos, lo que sufrió su pueblo y sus familiares en aquel momento. Y realmente uno se sentía conmovido por la alegría que transmitían estos futbolistas y el orgullo de pertenecer a esa nueva nación que nacía.
Realmente lo de Croacia fue de las actuaciones más conmovedoras de los últimos campeonatos del mundo, al menos de estos que he repasado en estos últimos tiempos, sin lugar a dudas. Después que cuando Zucker hizo el gol al inicio del segundo tiempo, estábamos todos hinchando por Croacia. Vinieron los goles de Thuram, los franceses jugaban y bien, tenían a Zidane que la rompía y la verdad terminó siendo justo campeón del mundo. Justo campeón del mundo porque el final de aquel campeonato fue contundente, un resultado de 3-0, pocas veces visto en una final de campeonato del mundo. Pero que tiene una historia previo a la final que muchos pueden enmarcarla a la explicación del por qué aquel partido terminó 3-0. Ronaldo Nazario, la figura de Brasil, era la gran esperanza del pueblo brasileño y sobre sus hombros cargaba toda la presión del éxito de su selección en este campeonato del mundo. Y creo que obviaron que Ronaldo tenía 21 años y que tenía que ser quien llevara a Brasil, quien liderara a Brasil a ganar aquel campeonato del mundo. Ronaldo había participado del Mundial de 1994 como un mero espectador de lujo, porque se llevó medalla y todo de campeón del mundo. Y en este campeonato, ya como jugador del Inter de Milán, estaba ya en un momento muy bueno de su carrera. Ya era Ronaldo, ya tenía un nombre a nivel internacional. Pero la presión lo venció y horas antes de la disputa de la final del Campeonato del Mundo tuvo un episodio de convulsiones. Estuvo 40 segundos convulsionando. Lo encontró Roberto Carlos en ese estado. Fue en el momento de la siesta, antes del descanso previo a partir a la charla técnica y arrancar rumbo a la final y qué sé yo. Roberto Carlos lo encuentra, lo asisten inmediatamente. Según algunos profesionales, he leído de todo para poder hacer esta última parte y yo les voy a contar más o menos algunas conclusiones que he sacado, pero hay 200 puntos de vista y no me voy a afiliar a la fácil de lo que se dice muchas veces, que Ronaldo arrugó, que Ronaldo se cagó, que sintió la presión porque no era valiente, porque no tenía huevo, que Ronaldo en realidad estaba más preocupado, que Ronaldo jugó, o alguno de los mitos, presionado por la firma que lo patrocinaba, porque tenía que jugar, porque la firma que lo patrocinaba estaba impulsando la vestimenta de selecciones de fútbol y Ronaldo era su cara principal. Todo eso son teorías conspirativas que son válidas, que aportan, y yo me voy a quedar un poco con las declaraciones desde la perspectiva de este año 2022. Quizás si yo hiciera este video en el 99 o en agosto del 98, un mes después del Campeonato del Mundo, quizás como ahora voy a hacer el post-Qatar 2022, vamos a encontrar versiones que van de a poco se van a ir acomodando. ¿Vieron cuando dice el tiempo acomoda las cosas? Bueno, el tiempo fue acomodando esta versión, que por supuesto tiene la principal de la de Ronaldo, que reconoció años más tarde que él no debió jugar aquel campeonato de aquella final del Mundial, que como decían algunos médicos, las convulsiones que tuvo le llevó a un esfuerzo físico similar a la de haber jugado un partido de fútbol entero. Le provocó moretones y ciertos problemas en su musculatura y en la cara, en el rostro. Bueno, imagínense en ese estado, lo llevaron al médico de urgencia, al hospital, le hicieron todos los análisis disponibles y el propio Ronaldo Nazario cuenta que fue un error haber llegado media hora antes de la final y decirle a Lobo Zagallo, yo estoy para jugar. Y jugó. Una hora y media antes del partido se tenía que entregar la lista de jugadores de la alineación titular y se dice que el voluntario que anotó los 11 iniciales se equivocó porque al lado de Bebeto iba a jugar Edmundo, no Ronaldo. Entonces allí en esa hora, entre que se dio la alineación y que apareció Ronaldo en el estadio, se dijo de todo. Me acuerdo porque ya en 1998, esto fue el 12 de julio, estaba a 3 días de cumplir 19 años y me acuerdo perfectamente de todo lo que ya se hablaba en la previa de aquella final entre Francia y Brasil. El médico, dependiendo de las versiones, el médico de Brasil había declarado que lo atendieron inmediatamente, que lo diagnosticaron. Otros dicen que el médico en realidad tuvo que llamar a Brasil para que lo asistiera un neurólogo y qué sé yo, el médico deportivo de Brasil en este caso. Bueno, hay un montón de historias. La cuestión real es que Ronaldo convulsionó antes del partido.
que según sus propias palabras no debió haber jugado, y eso provocó, según palabras de los protagonistas de aquel juego, que los compañeros de Ronaldo estaban más preocupados de que no se muriera su compañero en la cancha a estar concentrados a un partido de fútbol. De hecho, ya dato, pero muy menor, pero en realidad que explica, por ejemplo, los 2 goles de Francia, los iniciales, lo de Zinedine Zidane, una de las grandes figuras de este campeonato del mundo y figura del partido. Ronaldo era el encargado de marcar a Zidane porque desde Brasil medio se subestimaba el poderío de Zidane a la hora de ir al ataque. Y como Ronaldo no estaba en condiciones, no estuvo nunca en condiciones de jugar ese partido, no lo jugó, deambuló por la cancha, el quien lo marcó fue Ronaldo y fue responsable de Leonardo, aquel del codazo a Tab Ramos en el partido contra Estados Unidos en el 94, y fue responsable del primer gol de Francia. En el segundo, entre vos que yo no sé qué, el responsable al parecer fue Dunga, la pelota se fue entre las piernas de Roberto Carlos, que estaba en el primer palo, y bueno, así se fue desarrollando aquel partido que se jugó en el estadio de Saint-Denis, en el Stade de France, el 12 de julio, ante 80.000 espectadores. Barthé, el pelado del arquero francés, Thuram, Leboeuf, Desilly, Lizarazu, Karenbe, Deschamps y Petit, Zidane, Djorkaeff y Guibarch. Se ve que los emporcaban a jugar sin 9 los franceses las finales de los campeonatos del mundo. Tafarel, Cafú, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Bebeto y Fenómeno Ronaldo. Esos fueron los 22 que disputaron la final de la Copa del Mundo. Francia tenía un cuadrazo. Marcel Desilly te arrancaba los dientes. Deschamps era un muy buen volante, luego campeón del mundo como entrenador en 2018. Y este juego que tuvo en el primer tiempo las 2 estocadas de Zinedine Zidane. Allí está el primero, un cabezazo en el primer palo ante la imposibilidad de Tafarel de hacer nada. Fueron impresionantes los 2 cabezazos de Zizou en aquel partido. Allí está el segundo, dejando en el piso a Dunga y poniendo el 2-0 con el que liquidó el juego, y los franceses festejaron durante 45 minutos mientras la final se disputaba, la primera Copa del Mundo para su país. Por allí Fenómeno tratando de hacer algo en el partido. El propio Barthés en ese choque dice que en ese choque Ronaldo ni lo vio, no estaba en el partido, no se frenó, que chocaron de manera involuntaria. Emmanuel Petit hizo el tercer gol, si te hace Petit un gol en la final. Bueno, y esta imagen de Ronaldo fue una de las más criticadas para Fenómeno después de esa final, porque Ronaldo se colgó los zapatos de la marca que lo auspiciaba, y una de las críticas que le llegó a Ronaldo fue que está bien, convulsionó, no estaba en condiciones y no estaba preparado para jugar en aquel partido, pero no se olvidó de su auspiciante a la hora de mostrar sus botines, en la que seguro iba a ser una de las tantas fotos que iba a recibir aquella tarde o aquella noche en la premiación, que terminó con Laurent Blanc y con Zidane allí levantando la Copa del Mundo. Y siendo esta la primera de las 2 estrellas que va a conseguir Francia hasta ahora en la historia de los campeonatos del mundo. Si ustedes tienen alguna versión para aportar de lo que pasó con Ronaldo y algunas otras cosas de este campeonato mundial de Francia 1998, les agradezco y mucho. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video, que va a estar dedicado al mundial, el primero del siglo XXI, ya con Uruguay presente, Japón-Corea 2002. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.